Un decreto imperial llegó al palacio exigiendo que la familia Son ofreciera a una hija para entrar en el palacio. La familia Son y la familia Xiao también tenían un contrato matrimonial, una entraría en palacio y la otra debía casarse con el heredero de la familia Xiao. Mi padre estaba sentado en el salón principal, observándonos a Son Nanji y a mí. Hijas mías, ¿quién desea entrar al palacio como consorte? Todos sabían que Xiao Siyid, heredero de la familia Xiao, era famoso por su libertinaje sin ambiciones, rodeado de concubinas, incapaz de pasar un día sin visitar la casa Chenfeng. En cuanto a entrar al palacio, si se lograba el favor del emperador, se aguardaban gloria y riquezas infinitas. En mi vida pasada, mi hermana menor, Son Nanji, se apresuró a hablar ante mí. Afirmó ser más hermosa, que sin duda se ganaría el afecto del emperador, y le prometió a mi padre que traería prosperidad a la familia Son. Mi padre, encantado con su persuasión, no me pidió mi opinión ni una sola vez y la envió de inmediato al palacio. Esta vez Son Nanji se apresuró a hablar primero, pero sus palabras fueron diferentes. Mi hermana mayor nunca ha competido conmigo. Esta vez quiero que mi hermana mayor entre al palacio y disfrute de la fortuna. Me casaré con ese heredero frívolo. Al oír esas palabras mi corazón se estremeció. Comprendí al instante que Son Nanji también había renacido. La sonrisa de mi padre se desvaneció. Nanji, esta es la gran decisión de tu vida. No se puede jugar con estas cosas. Entonces se volvió hacia mí. Tianjun, ¿y tú? ¿Quieres entrar al palacio o casarte con Xiao Siyid? En ese momento lo comprendí. Padre solo fingió darnos una opción. En realidad, ya lo había decidido. Conocía la naturaleza de Nanji. Ella sin duda elegiría el palacio. En cuanto ella hablara, él estaría de acuerdo. En cuanto a mí, mi elección nunca tuvo peso. Pero mi padre no lo sabía, no solo Son Nanji había renacido, yo también. Sabía que esta vez no elegiría el palacio. Así que, ¿por qué no fingir, cediendo a la voluntad de mi padre? Miré a Nanji con detenimiento, sonriendo suavemente. Hermana, no causes problemas. Eres tan hermosa, deberías entrar al palacio y disfrutar de tu fortuna. ¿Cómo pudiste soportar la fría indiferencia del heredero Xiao? Son Nanji me miró con fiereza. Son Tianjun, no creas que no lo sé. El patio interior es peligroso. Puede que no pueda con las demás consortes. Pero si me caso con Xiao Siyid, seré su única esposa. Aunque ahora es imprudente, cambiará. Creo en él. No me extraña que muriera en la lucha en palacio en nuestra última vida. Ni siquiera pudo ocultar un secreto tan pequeño. Me burlé por dentro, pero por fuera mostré vacilación y me volví hacia mi padre. Padre, por favor, convence a Nanji. El heredero Xiao es tan desenfrenado, ¿cómo podría protegerla? Temiendo que me opusiera a ella por el matrimonio, Son Nanji corrió a aferrarse al brazo de mi padre, suplicándole. Padre, debo casarme con Xiao Siyid. Creo que después de casarse conmigo cambiará. Te prometo que en 3 años, Xiao Siyid alcanzará un glorioso mérito militar y se convertirá en un gran general al mando del imperio. Su padre la miró con cierta extrañeza, pero al ver su determinación, no tuvo más remedio que aceptar. Me quedé en el salón principal, conteniendo las comisuras de mis labios para que no se levantaran demasiado. Son Nanji solo recordaba que en el pasado había fracasado en las luchas palaciegas, cediendo a las intrigas de la emperatriz y muriendo miserablemente en el frío palacio. Pero en cuanto a Xiao Siyid, con quien me casé en tan solo 3 años, había alcanzado un glorioso mérito militar, dominando todo bajo el cielo. Pero ella nunca lo supo, Xiao Siyid no era más que un tonto. En mi vida pasada, la razón por la que pudo marchar a la guerra sin una sola derrota fue porque yo estaba sentado en la tienda, ideando estrategias con el arte de la guerra de Xuanzi. El día que entré al palacio también fue el día en que Son Nanji se casó con Xiao Siyid. Toda la casa estaba ocupada con su boda, solo Yuan, mi doncella más cercana, esperaba a mi lado la llegada del carruaje imperial. El carruaje del palacio y la procesión nupcial de Xiao Siyid llegaron casi al mismo tiempo. Estaba a punto de subir al carruaje cuando Son Nanji me llamó. Hermana mayor, ta despedida podría significar que rara vez nos volveremos a ver. Quisiera compartir unas palabras contigo. Me giré y vi a Son Nanji, radiante con su vestido de novia, acercándose.
Se acercó a mi oído y susurró: a la emperatriz le encantan las flores de durazno. Mañana, cuando vayas a presentar tus respetos, lleva una flor de durazno en el pelo. Sin duda destacarás. Aunque su velo no se había levantado, pude sentir la curva ascendente de sus labios. En nuestra vida pasada, su primer error fue ofrecerle a la emperatriz una caja de pasteles de flor de durazno, sin saber que la mujer era alérgica a ellos. La emperatriz, astuta por naturaleza, comió los pasteles a sabiendas a pesar de su alergia. Esa noche sufrió una reacción violenta que alarmó incluso al emperador, que se encontraba en el palacio de Sonnanji. Con un solo movimiento, la emperatriz la deshonró durante meses. Renacida, no solo no me advirtió, sino que sembró mentiras deliberadamente para arruinarme. En verdad, su corazón era venenoso. Sonreí serenamente fingiendo creer en sus palabras. Gracias, hermana. Lo recordaré. Extendió la mano para abrazarme fingiendo reticencia a separarse. Hermana, espero con ansias el día en que nos volvamos a ver. Sabía bien lo que le aguardaba, el día en que pereciera miserablemente en el frío palacio. Le devolví la sonrisa. Sí, yo también anhelo ese día. El día de tu miserable muerte una vez más. Tras despedirse, ella subió al sedán nupcial rumbo a la casa de su esposo, mientras yo subía al carruaje de palacio. Su procesión giró a la izquierda, 10 millas de banderas rojas, tambores y gons, un gran espectáculo. Mi carruaje giró a la derecha, desolado y frío, con solo Yu Huang, tranquilamente alegre por mí. En mi vida pasada, Sonnanji solía enviar cartas a casa, la mayoría llenas de calumnias contra las consortes. Cuando murió trágicamente, mis padres llevaron cestas llenas de esas cartas a la finca del general, rogándome que la vengara. Mientras los leía, planeando solicitar una audiencia para investigar su muerte, me arrastró al Renacimiento con ella. Nunca imaginé que su primer acto después del Renacimiento sería empujarme de nuevo al abismo. Qué ridículo que alguna vez pensara en protegerla. Sin embargo, esas cartas me dieron una ventaja: antes incluso de entrar en palacio, ya conocía las facciones de la corte interior. El harén estaba dividido en dos bandos, la emperatriz contra el resto. ¿Por qué? Porque la emperatriz despreciaba a todas las demás consortes por igual. No se alió con nadie. Sin embargo, con el inmenso poder de su clan, nadie se atrevió a tocarla. Al entrar al harén, uno debe elegir bando. Para unirme a las demás consortes contra la emperatriz. O como Sonnanji, depositar esperanzas en el emperador, quien quizá ni siquiera te llame en 10 días. Pensé que sería mejor arriesgarme por otro camino para ganarme el favor de la emperatriz. Quizás no era tan vil como Sonnanji había escrito. El rango de mi padre era bajo. Al igual que Nanji en mi vida pasada, solo me fue concedido el título de dama noble. Durante el primer mes me dediqué a presentar mis respetos y a conectar con las consortes. Sin embargo, la emperatriz no convocó a ningún recién llegado. Así que decidí ir yo mismo al palacio Fenji. Su sirviente Son Tianyun saluda a la emperatriz. Que disfrute de eterna fortuna y paz. Me dirigió una mirada, con los labios fruncidos con frialdad. ¿De quién es usted confidente? Déjame adivinar. Zapatos Consort. O Rosa Consort. Ninguna de las dos. Vine por mi propia voluntad. La emperatriz bebió su té sin mirarme a los ojos ni una sola vez. ¡Qué audacia! Para afrontar mis sospechas y mantener la calma. Sonreí levemente. Este palacio es un lugar de puertas nobles. Hay que venir con sinceridad. Naturalmente traigo un regalo. Por fin, la emperatriz mostró un atisbo de interés. Pero poco más. Cada año nuevas consortes traen promesas, montañas de oro, ríos de plata, gratitud eterna. ¿Crees que yo, la emperatriz, carezco de tales cosas? Hice una ligera reverencia y luego alcé la vista hacia ella. De hecho, a su majestad no le falta nada de esto. Pero, ¿y si le dijera que puedo ayudarle a recuperar el favor del emperador? Va. En un abrir y cerrar de ojos, la taza de porcelana se le resbaló de la mano y se hizo añicos a mis pies. El ruido atrajo a las doncellas del palacio. ¿Su majestad está ilesa? Antes de que la emperatriz pudiera despedirme, aproveché la oportunidad para hablar.
Si en un mes no puedo hacerlo, me arrojaré al pozo como expiación. Su expresión cambió. Con un gesto de la mano, ordenó a las criadas que se fueran. Conoce a tu enemigo y conócete a ti misma, y jamás serás derrotada. En mi vida pasada, en sus cartas a casa, Sonnanji escribió que la emperatriz era estrecha de miras y celosa. Creía que la emperatriz, como madre del reino, carecía de magnanimidad y que solo se desperdiciaba luchando por el afecto del emperador con las consortes, un comportamiento indigno de su posición. Pero Nanji nunca entendió la verdad. Xiaoxi me contó una vez que el emperador y la emperatriz habían crecido juntos. Para asegurarse el apoyo de su clan en la contienda por el trono, el emperador prometió que sin importar cuántas consortes llenaran el harén, solo la amaría a ella. Pero la promesa de un hombre es tan fugaz como la niebla. La más favorecida ahora era la consorte Su, quien entró en palacio el año pasado, seguida de cerca por la consorte Rou. Naturalmente las demás consortes acudieron en masa a su lado, esperando algún pequeño favor. La emperatriz, reacia a compartir a su esposo con nadie, las despreciaba a todas. Eso me convirtió en su aliado perfecto, pues no buscaba en absoluto el afecto del emperador. Lo que deseaba era el poder del clan que la respaldaba. Cuando las puertas se cerraron, la emperatriz por fin me miró a los ojos. Nadie se ha atrevido a decir semejantes palabras antes que yo. Habla. Di un paso al frente y saqué de mi manga una pequeña caja lacada. Esta es una fragancia de pasión, hecha por mí. Cuando un hombre inhala su aroma, el deseo se despierta al instante. Arqueó una ceja y tomó la caja. Un tesoro así, ¿por qué no lo guardas para ti? ¿Por qué me lo ofreces? Porque no quiero compartir el lecho del emperador. Por primera vez, la sorpresa brilló en sus ojos. En este harén de 3000 bellezas ninguna anhela su favor. En decir que lo rechazas, eres el primero. Digo la verdad. No amo al emperador. Mi corazón está en otro lugar. Su mirada se volvió fría. Noble dama Son, ¿se da cuenta de lo que dice? Si estas palabras llegan a oídos del emperador, su familia será ejecutada hasta el 9º grado. Sin embargo, en un instante pareció comprender. Acarició la caja con los labios ligeramente curvados. De hecho, solo palabras tan peligrosas podían convertirse en tu talismán de supervivencia. Tuve que soportar una debilidad para que bajara la guardia. Me miró de nuevo. Pero no te corresponde decidir sobre tu alcoba. Eso es cosa del emperador. Saqué otro frasco, este más pequeño. Si puedo crear un aroma que despierte el deseo, también puedo crear uno que lo enfríe. Sin intimidad podría perder mi favor, la vida en el harén sería realmente amarga. Por eso pido la protección de su majestad. Así que ofreces esta fragancia a cambio de mi escudo. Sí. Y poseo más habilidades que la perfumería. Así que llegamos a un acuerdo, aunque con medias verdades. No tenía un amante secreto. Lo que deseaba era el poder de la emperatriz. Las fragancias no eran mi invención, sino secretos que había aprendido en mi vida pasada, de una bailarina de las regiones occidentales durante la campaña con Xiao Siide. Pero esos detalles no importaban. Quienes se esfuerzan por grandes hazañas no se dejan atar por nimiedades. Esa misma noche se corrió la voz de que el emperador se alojaba en el palacio Fenji. El harén se alborotó. Desde hacía tiempo se aceptaba tácitamente que el palacio Fenji era simplemente un comedor para el emperador, no un lugar donde pasar el rato. Durante años no había dormido allí. Los rumores inundaron el harén. Algunos susurraban que la emperatriz había recuperado su afecto, otros que la consorte Su y la consorte Rou estaban a punto de perderlo. Sin embargo, la consorte Su permaneció impasible. Todavía se reunía con la consorte Rou para el té de la tarde como siempre. Nos deleitamos con exquisiteces día tras día. Quizás su majestad se canse de ellas y prefiera probar verduras. La belleza de la emperatriz se ha desvanecido. El emperador simplemente la consuela. Mañana volverá con nosotros. Me ha apreciado solo a mí estos 3 años. ¿Qué es una noche para ella? Pero al día siguiente el emperador seguía en el palacio Fenji. Y al siguiente. Y al siguiente. Pasó medio mes y él no se había ido. El harén explotó.
Consortes olvidadas, al ver el cambio de rumbo, se apresuraron a congraciarse con la emperatriz. Pero ella las ignoró a todas y solo se reunió conmigo. Pasó el tiempo y me convertí en su sombra. Quienes no podían alcanzarla recurrían a mí ofreciéndole regalos y halagos. Cada día les contaba historias, tejiendo alusiones como fábulas infantiles, y a cambio reunía joyas y plata. Al fin y al cabo, enviar una sola carta a casa costaba caro. Así que en mi vida pasada, para que Sonnanji enviara tantas cartas, seguramente mis padres debieron habérselas proporcionado en secreto. Habían pasado más de 2 meses desde que entré en palacio, y aún no había recibido ninguna carta de casa. Intrigado por la vida matrimonial de Sonnanji, finalmente escribí una para preguntar. Apenas 2 días después, llegó una respuesta. La carta estaba escrita de su puño y letra. ¿Ya has compartido la cama con el emperador? ¿Le ofreciste pasteles de flor de durazno a la emperatriz? ¿Cómo son tus relaciones con las demás consortes? Y por último, Xiao Siyid sigue frecuentando burdeles incluso después de casarse. ¿Cómo lo convencerás de que dirija tropas a la guerra? Leí sus palabras una vez y luego arrojé la carta a las llamas. No la dignificaría con una respuesta. Pasó el tiempo. Rodeado a diario de consortes que se congregaban como estrellas alrededor de la luna, no estaba preparado cuando la consorte Su, caída en desgracia desde hacía tiempo, vino a visitar mi pequeño y destartalado patio. Así que eres Son Tianyun. Su mirada me recorrió. Pareces bastante común. Era la primera vez que la veía. Llevaba una horquilla de oro con joyas, túnicas del más fino brocado, y cada movimiento rebosaba encanto. Sus ojos brillaban, una belleza capaz de derribar reinos. No es de extrañar que el emperador la adorara. Caí de rodillas. Esta concubina saluda a su noble consorte, que su gracia goce de fortuna y paz. Se sentó ante mí, permitiéndome arrodillarme en silencio. Ni siquiera la emperatriz me había obligado a inclinarme tanto tiempo. Con arrogancia, me agradecí no haberla elegido como aliada. ¿Deseas levantarte? La consorte Su agitó su teca perezosamente. Sí. Sus labios se curvaron. Entonces dime, ¿qué secreto mantiene al emperador en el palacio Fenji noche tras noche? Desde el día en que entraste al servicio de la emperatriz, has sido un hombre diferente. Durante 2 meses, apenas ha pisado mi salón. Noble dama Son, ¿qué truco has jugado? Con las piernas entumecidas, me puse de pie. Si te ayudo, ¿qué ganaré? Si te quedas conmigo, lo que la emperatriz te conceda, te lo daré el doble. Mis ojos se posaron en la horquilla dorada que brillaba en su cabello. Me gusta mucho el adorno que llevas, noble consorte. El desdén brilló en su mirada, disimulado rápidamente. Se quitó el broche y se lo entregó con una sonrisa. Si te gusta, tómalo. Así se selló nuestro trato, no con palabras, sino con oro. Le entregué la cajita de perfume que guardaba junto a mi cama. Con esto su excelencia pronto recuperará el favor del emperador. El rostro de la consorte Su se iluminó de alegría. Agarrando la caja, corrió hacia el palacio Fenji para atraerlo de vuelta. Después de que se fue, sostuve el peso del alfiler en mi mano y le ordené a Yuan que lo enviara al palacio Fenji. Y luego esperé. La fragancia que le di no era de deseo, sino de indiferencia. En 7 días el palacio se llenó de risas a costa de la consorte Su. Ella se había reunido con el emperador a plena luz del día, solo para ser rechazada con gentileza. Incluso cuando él se quedó a cenar, a medianoche abandonó sus salones y regresó al palacio Fenji. La consorte Su había caído por completo. El emperador y la emperatriz ahora caminaban en visible armonía. Yo había sido descuidado. Pensé que irrumpiría furiosa en mi puerta. En cambio, una tarde, mientras admiraba las flores en los jardines imperiales, quedé inconsciente y me arrastraron a su palacio. El té caliente me salpicó la cara. Le siguió una bofetada punzante. Son Tianyun. ¿Cómo te atreves a burlarte de mí? Desperté de su ira y me reí, mirándola a los ojos. La noble consorte debe estar equivocada. La emperatriz lo usó bien. Si te falló, quizá la culpa sea tuya. La consorte Su se desbordó. Me arrojó su taza de jade. Ni siquiera me inmuté.
Se estrelló contra mi frente y la sangre me corrió por la cara. Noble Lady Son, dime la verdad y te perdonaré la vida. Debes saber que mi lugar en el corazón del emperador es más alto que el de la emperatriz. Ella ocupa el trono solo gracias a su hermano, el gran general que custodia el reino. Pero la frontera está inquieta. Pronto marchará a la guerra. Esta vez Beijiang traerá decenas de miles de tropas experimentadas. ¿De verdad crees que su hermano regresará con vida? Presuntuoso. ¿Desde cuándo la consorte Su habla de asuntos de Estado? Las puertas se abrieron de golpe. La emperatriz entró con una majestad fría como el acero. La consorte Su la miró de reojo sin molestarse en levantarse. ¡Qué atrevida la noble dama Son! La tuve de visita en mi palacio por un corto tiempo, y la emperatriz en persona acudió enseguida. La emperatriz les indicó a sus doncellas que me levantaran del suelo. No puedo imaginar la ofensa que te causó la noble dama Son al desfigurar el rostro de otra con tanta crueldad. La guerra oculta por favores jamás debía mencionarse en voz alta. La consorte Su se burló con la mirada afilada como cuchillos. La noble dama Son me robó una horquilla de oro. Ya envié gente a registrar sus aposentos. ¿Acaso la emperatriz pretende proteger a un ladrón? La emperatriz simplemente levantó la mano. Una criada se adelantó y le ofreció algo. ¿Se te cayó esto, hermana? ¿No es tu horquilla? La última vez que visitaste mi palacio, debiste olvidarla aquí. La consorte Su le arrebató la horquilla con un destello de malicia en los ojos. Apretándolo con fuerza, se abalanzó sobre la emperatriz. Sun Ronghua y Son Tianyun conspiraron contra mí. Hoy les daré una lección. ¿De verdad creían que les tenía miedo? ¡Basta! Justo cuando me arrojé ante la emperatriz, el emperador, que estaba afuera, entró. Su voz cortó el aire como una espada fría y despiadada. Consorte Su, parece que te he consentido demasiado. El peso de su presencia la oprimía, sofocante. A partir de ese día, la consorte Su queda despojada de su cargo como administradora de los 6 palacios. Todos los libros de contabilidad en su posesión deben ser entregados a la emperatriz. Nuestra trampa explotó. La consorte Su se quedó paralizada, incapaz de creer lo que acababa de suceder. Incluso después de la partida del emperador, permaneció paralizada por la conmoción. Su autoridad fue despojada, su caída en desgracia fue completa. Regresé al palacio Fenji con la emperatriz. Mientras la médica imperial me vendaba las heridas, cerró las puertas y comenzó a examinar los libros de la consorte Su. Cuando la médica se fue, me acerqué. Su Majestad luchó por favores y conspiró contra la consorte Su, ¿acaso fue solo para reclamar los libros de cuentas? La emperatriz cerró el libro con la mirada fija. ¿Crees que me gano el afecto del emperador por puro sentimiento conyugal? Desde el momento en que me senté en este trono, supe que el emperador no era solo mío, y que yo no era solo su esposa. Soy la madre de esta nación. Puedo soportar que otros compartan su amor, pero no puedo perdonar a nadie que ponga en peligro el reino o a su gente. Respiré hondo. Qué suerte que no hubiera confiado en las cartas de Son Nanji. La emperatriz era justa y resuelta. ¿Cómo pudo Nanji perecer bajo su mando en nuestra vida pasada? La emperatriz continuó frunciendo el ceño. Como dijo la consorte Su, mi hermano mayor, el general Xin Jingxian, me advirtió. Esta guerra fronteriza no es poca cosa. No se trata solo de Beijiang, sino que se han aliado con los estados Han y Wu. Esta batalla es a todo o nada, victoria o aniquilación. Frunció aún más el ceño. En el frente las provisiones son vitales. Desde que la consorte Su participó en los asuntos del palacio, los gastos se han vuelto derrochadores. Debo revisar estos libros de contabilidad y sacar cada moneda que robó. Al ojearlos, de repente levantó la vista. Ah, sí, ¿lo sabes? El esposo de tu hermana, el heredero Xiao Siyid, solicitó personalmente marchar con mi hermano en la campaña. Parpadeé asombrado. ¿Marcha con el general? En mi vida pasada, Xiao Siyid solo había ido a la guerra por mi insistencia, pero temiendo que se revelara su incompetencia, evitamos seguir al general. Y Beijiang nunca se había aliado con los estados Han y Wu. Así, después de que el destino se desviara entre Son Nanji y yo,
otros hilos del destino también cambiaban. Día tras día, la emperatriz revisaba las cuentas mientras yo le servía el té. Cada página revelaba más podredumbre, lo que la llevaba a estallidos de furia que destrozaban tazas de té. Le limpié las manos con cuidado. Su Majestad, no se enoje. Por suerte la familia de la consorte Su es lo suficientemente rica como para devolver lo robado. Y así lo hizo. Los libros de contabilidad nunca fueron mostrados al emperador. La consorte Su rellenó el hueco con plata, y solo le quedó una horquilla en el pelo. La plata que la emperatriz guardó bajo llave en el palacio Finji. Le pregunté por qué no la entregó al tesoro. Porque Tianjun, en este mundo solo puedes confiar en ti mismo. Esta guerra terminará. Cuando las arcas del emperador se vacíen, seré el firme apoyo que mi hermano necesita. La guerra duró más de 3 meses. Por fin, la noticia de la victoria llegó a la capital. Solo entonces la emperatriz se permitió respirar. Pregunté con cautela por Xiao Siide. La mano de la emperatriz golpeó la mesa. No menciones a tu cuñado. Mi hermano dice que no vale nada, que se lanza a la carga sin estrategia. De no haber sido por mi hermano, ya habría sido un cadáver en el campo de batalla. Así que era cierto, Xiao Siide no estaba mejor que en su vida anterior. Entonces me miró. Tianjun, el emperador decretó que se celebrará un banquete de primavera dentro de 3 días. ¿Asistirás conmigo? Quizás incluso veas a tu hermana allí. Me quedé desconcertado. Me habían dicho algo del banquete ayer, pero dado mi bajo rango no me atreví a solicitar asistencia. Dudé. En una ocasión como esta, temo que mi rango no sea suficiente. La emperatriz me trajo un tazón de caldo de pollo de su pequeña cocina. ¿Qué hay que temer? Si yo te protejo, ¿quién se atreve a hablar en tu contra? Me picaba la nariz y se me llenaban los ojos de lágrimas. Así era como me sentía, ser protegida, ser apreciada. Ojalá la emperatriz hubiera sido mi hermana mayor. En el banquete de primavera, medio año después de entrar en palacio, volví a ver a Sonnanji. Se sentó orgullosa junto a Xiao Siide, mirándome con arrogancia. Sabía muy bien que aún no había ascendido de rango. Y yo también sabía que su esposo había regresado victorioso de la guerra. Cubriéndose la boca, rió con burla. Hermana mayor debe haberse extraviado. Este es el banquete de primavera, una concubina como tú no tiene cabida aquí. La ignoré y caminé directo hacia la emperatriz. Al sentarme a su lado, la sonrisa de Sonnanji se desvaneció. Frunció el ceño y su expresión era de asombro. Durante todo el banquete estuve despreocupada, saboreando lichis raros y observando la impresionante danza de la bailarina más destacada del reino. Pero después de varias copas de vino de ciruela que me recomendó la emperatriz, me sentí mareada. Su Majestad, no puedo contener la bebida. Permítame retirarme, dijo la emperatriz riendo. Noble dama Son, vaya a descansar. Mírate una copa y estás borracho. Con el apoyo de Yuan, salí del salón. Poco después, Sonnanji también se escabulló. Son Tianjun. Me bloqueó el paso en el pasillo con una postura altiva. Sigues con vida, incluso te ganaste el favor de la emperatriz. No me lo esperaba. Sus palabras me despejaron la mente. Le hice un gesto a Yuan para que se apartara. Ve y espera ahí. Hablaré con mi hermana a solas. Cuando estuvimos solos, la miré a los ojos. Has renacido. ¿Verdad? Se quedó paralizada. ¿Cómo lo sabes? Sonreí. Porque yo también he regresado. Sin embargo, hay algo que no entiendo, la emperatriz es justa y bondadosa. ¿Por qué moriste a manos de ella la última vez, pereciendo miserablemente en el frío palacio? Sonnanji se burló. Ahora la adulas, pero en mi vida pasada morí por su culpa. Sigues teniendo miedo, ¿verdad? Quieres que te revele secretos, pero ¿por qué debería decírtelo? Puedo darte un secreto a cambio. Arqueó las cejas. ¿Qué secreto? Me acerqué y susurré. ¿Lo sabías? Xiao Si no es más que un tonto. En su vida anterior, nunca perdió una batalla solo porque yo estaba sentado en la tienda de mando, elaborando cada estrategia del arte de la guerra.
Su rostro se retorció de furia. Me tiró del pelo. Son Tianjun, ¿qué tontería es esta? Estás celoso de que me haya casado con él en esta vida. ¿Pero tienes que inventar esas mentiras? Una chica protegida como tú jugando a la estratega. Ridículo. La dejé enfurecerse sin oponer resistencia. Porque ya había visto a la emperatriz acercarse. Su doncella apartó a Sonnanji de un empujón. ¿De dónde salió este mocoso atreviéndose a sermonear a una consorte del harén? Sonnanji se giró lista para arremeter, pero al ver a la emperatriz, sus mejillas se sonrojaron de una ira que no se atrevió a expresar. La mirada de la emperatriz la recorrió. La noble dama Son está bajo mi protección. Si tiene alguna queja, hábleme directamente. Quizás porque en su vida pasada murió bajo el control de la emperatriz, el miedo brilló en los ojos de Sonnanji. Tartamudeó, se disculpó rápidamente y huyó. La emperatriz se burló. Tu hermana no se parece en nada a ti. Bajé la cabeza. Sonnanji fue consentida desde pequeña. Naturalmente no somos iguales. Poco después, llegó la noticia de que la primera batalla había terminado en derrota. Beijiang, el estado de En y el estado de Wu ya no ocultaron su alianza. 3 naciones marcharon juntas contra Dijin. Para mi sorpresa, Xiao Siyid luchó con éxito en el primer enfrentamiento. Al igual que en mi vida pasada, el emperador lo designó para liderar la campaña contra Beijiang. Al igual que yo en mi vida pasada, Sonnanji pidió acompañar al ejército a la guerra. En mi vida pasada, fui al frente para comandar y planificar. En cuanto a ella, quién sabe con qué propósito. Cuando los ejércitos de Dijin marcharon, permanecí al lado de la emperatriz, día tras día, temeroso de perderme noticias del frente. Hoy, su expresión era seria. En cuanto entré al Palacio Fei, se me encogió el corazón. Su Majestad, ¿llegan noticias del campo de batalla? Suspiró. 8.000 soldados de élite al mando de Xiao Siyid han perdido la mitad de su número en Beijiang. La ciudad de Fengling ha caído. Respiré hondo. Así que todo vuelve a empezar. En mi última vida desde la ciudad de Fengling, Xiao Siyid perdió 3 fortalezas consecutivas. Solo cuando fue derrotado por completo finalmente cedió a mis estrategias. Juntos contraatacamos no solo recuperando las ciudades perdidas, sino también conquistando aún más de Beijiang. Ese año Beijiang fue aplastada, y Xiao Siyid fue celebrado como un gran héroe. No dije nada, permitiéndole disfrutar de la gloria que me correspondía. Al año siguiente marchó al oeste. 2 bellezas extranjeras casi lo indujeron a la traición. Solo mi desesperada persuasión lo hizo recobrar la cordura, lo que le permitió pacificar las regiones occidentales. Fue allí donde aprendí sobre las fragancias de pasión y el arte de elaborarlas. Desde entonces Xiao Siyid nunca volvió a perder, y sus victorias incluso eclipsaron a las del general Shen Jingxian. Pero esta vida. No me atrevía a imaginar cuántas fortalezas perdería. Aún podía ver los horrores de antes, cuando los soldados de Pekín tomaron una ciudad y masacraron a todos. Jóvenes y viejos, ninguno se salvó. Se reían mientras mataban, diciendo que la sangre de Dijin fluía de un rojo hermoso. Mi frente se llenó de sudor frío, mis pestañas temblaron. La emperatriz me rozó la cara con su pañuelo. Tianjun, ¿qué pasa? ¿Te encuentras mal? Le agarré la mano. Su Majestad, ¿entiende las consecuencias si Xiao Siyid vuelve a perder? Reflexionó. Dijin perderá su territorio suroccidental. No solo eso. Desplegué un papel y dibujé los movimientos del ejército. Observen con atención. Si Xiao Siyid es derrotado, las tropas de Pekín rodearán al general Shen. Li Zhen por delante y Beijing por detrás son fuerzas atrapadas. Incluso con un poder sobrehumano, la victoria es imposible. Sabes que Xiao Siyid es inútil. A menos que el cielo intervenga, no puede ganar. Su expresión se endureció. Entonces, ¿qué se puede hacer? Xiao Siyid ya ha sacado a sus tropas. El emperador no puede hacerlo regresar. Además, inmiscuirse en tales asuntos sería traición. La miré a los ojos con voz firme. Desde niño he memorizado miles de textos militares.
Si su majestad me envía en secreto al campamento de Xiao Siyid, puedo ganar esta guerra para él. Frunció el ceño. Tianjun, esto es la muerte. La guerra es cosa de hombres. Aunque hayas leído los libros, ¿de verdad puedes? La interrumpo. Su majestad es mujer. ¿También crees que las mujeres son inferiores a los hombres? Guardó silencio. De cualquier manera, esto es la muerte. Dejar que la tierra se derrumbe y que la gente sufra, ¿no es eso también la muerte? He visto su miseria con mis propios ojos. No puedo verlo pasar de nuevo. Otro silencio, pero este era un aroma. Reflexionamos sobre nuestros planes durante varias horas. Cuando todo estuvo decidido, ordenó los preparativos de inmediato. Regresé a mis aposentos, me puse ropa sencilla y traje todos los tesoros que había acumulado durante los últimos 6 meses al Palacio Fenji. ¿Qué es esto?, preguntó señalando el cofre que había traído. Estas son joyas y perlas que las consortes me pagaron a cambio de consejos para complacer a su majestad. Antes destinadas a ser mi dote para la vejez, ahora te las confío para que las añadas al fondo militar. La emperatriz me observó y asintió. Se hicieron arreglos de inmediato. Cabalgué con ahínco durante más de 10 días antes de llegar a Jiangnin. Para entonces Xiao Siyid ya había perdido 4 fortalezas. La gente de Jiangnin vivía aterrorizada, sin dormir bajo el estruendo de los cañones. Para cuando llegué, Xiao Siyid y Sonnanji habían desaparecido. Soy el estratega enviado por el general Sen. ¿Quién es el subcomandante? Levanté la insignia de mando de la familia Sen, otorgada por la emperatriz, y grité a las tropas, que estaban sumidas en el caos. Un joven alto y corpulento dio un paso al frente. Soy yo. ¿Dónde está Xiao Siyid?, pregunté. Rascándose la cabeza con torpeza, respondió, General Xiao parece que huyó con su esposa. ¿Huyó? Tras perder solo 4 ciudades, Xiao Siyid ya se había convertido en un desertor. Dijo que el enemigo no podía ser derrotado. No moriría aquí. Nos ordenó defender este lugar mientras él llevaba a su esposa a la siguiente ciudad a esperar. La rabia me recorrió el cuerpo. ¿Y qué hay de la vida de la gente? ¿No le importa nada? Señalé directamente al joven. Si no le temes a la muerte, desde este momento eres el comandante. Palideció agitando las manos. Estratega, no puedo. Si ese idiota de Xiao Siyid podía mandar, ¿por qué tú no?, espeté. La noche siguiente, con 3000 soldados restantes, lideré una incursión sorpresa al amparo de la oscuridad. En 7 días, recuperamos la ciudad de Fenglin. Cuando Xiao Siyid supo de las victorias consecutivas, regresó a toda prisa con Sonnanji a cuestas. Me quedé en lo alto de las murallas de la ciudad, mirando fríamente hacia abajo. No tenía intención de abrir las puertas. Son Tianjun. Hermana, viniste a salvarnos, ¿verdad? Ábrenos las puertas. El rostro de Sonnanji estaba demacrado y su voz ronca al gritar. Soy la comandante legítima. Abran las puertas de inmediato. Xiao Siyid gritó desde su caballo. Le hice una señal al nuevo comandante Meng Huan para que avanzara. Desde el momento en que abandonaste la ciudad, dejaste de ser comandante. Eres un desertor y un cobarde. Meng Huan alzó su espada. Tras solo unas pocas rondas, Xiao Siyid, experto en tiro con arco a caballo pero deficiente en el combate cuerpo a cuerpo, cayó de rodillas implorando clemencia. El estratega Meng Huan preguntó, ¿qué haremos con él? Me enfrenté a las tropas reunidas. Xiao Siyid, el desertor, ha sido capturado. Será arrojado al calabozo. Los ojos de Xiao Siyid brillaron de incredulidad. Soy heredero del clan Xiao, pariente del trono. No eres más que una concubina del harén. ¿Con qué derecho me encarcelas? Sonnanji se sumó rápidamente. Sí. Son Tianjun, abandonaste el palacio sin permiso, lo cual ya es un delito capital. Libéranos ahora y no informaremos de tu deserción al emperador. Solté una carcajada. Hermana tonta, dime, ¿por qué debería liberarte? El emperador está lejos y aquí, en las mazmorras de Fenglin, ni siquiera con alas podrías regresar a la capital para denunciarme. Más tarde entré sola en la húmeda prisión para enfrentar a Sonnanji.
¿Ahora crees que Xiao Siyid es inútil? Sus ojos vacilaron, la sospecha y el miedo se mezclaron. Hermana, ¿de verdad tú también has renacido? Sonreí levemente. Sí. Desde el momento en que me cediste tu lugar en el palacio, supe que ambas habíamos regresado. ¿Creías que simplemente intercambiar destinos conmigo podría cambiarlo todo? Te equivocabas. El destino siempre ha estado en nuestras manos. Aunque vivieras 100 vidas más, las fracasarías todas, porque eres necio y vil. Me acerqué más con voz gélida. El ejército me obedece ahora. Si te degolló aquí, solo tengo que decirle al emperador que fuiste capturado y torturado hasta la muerte por Wei Jian. ¿Crees que él o nuestros padres descubrirían la verdad? El terror la dejó pálida. Se aferró a mi túnica con los ojos enrojecidos. Tianyun, somos hermanas. No me matarías, ¿verdad? Saqué una daga y apreté su fría punta contra su garganta. Dime, ¿cómo moriste en tu última vida? Si confiesas, quizá te deje vivir. Sus labios temblaron. La verdad salió a la luz. En su vida pasada, se había aliado con la consorte Su en cuanto entró en palacio. Aunque sabía que la emperatriz era alérgica a las flores de durazno, preparó deliberadamente pasteles de flor de durazno con forma de flor de ciruelo. Cuando la emperatriz, embarazada, los probó, casi sufrió un aborto. Sin embargo, en la casa de la emperatriz, Sonnanji alegó ignorancia y calumnió a la emperatriz, alegando que había comido los pasteles con malicia para incriminarla. Padre y madre, engañados por sus palabras, la criticaron y le enviaron plata una y otra vez. Más tarde la emperatriz dio a luz a un príncipe, mientras que la consorte Su permaneció estéril. Medio año después, Sonnanji concibió. Juntas, ella y la consorte Su conspiraron para envenenar al príncipe heredero y reemplazarlo con el hijo de Sonnanji, quien sería criado por la consorte Su para heredar el trono. Pero Sonnanji había subestimado la crueldad de la consorte Su. Cuando su plan fue descubierto, la consorte Su le echó toda la culpa. Los oscuros escándalos del palacio interior nunca se filtraron. El emperador, consciente de que Sonnanji estaba embarazada y no estaba dispuesto a perder a otro heredero tras la muerte de un príncipe, optó por confinarla en el frío palacio. Sin embargo, el dolor por la pérdida de su hija consumía a la emperatriz, atormentada noche tras noche por pesadillas. Finalmente, el día en que Sonnanji dio a luz a una princesa, la emperatriz envió a alguien al frío palacio con una copa de vino envenenado. Son Tianyun. La voz de Sonnanji temblaba de furia. En esta vida, solo tienes suerte, la fortuna de contar con la emperatriz. Si hubieras elegido a la consorte Su como yo, habrías muerto hace mucho. ¿Cómo puedes seguir aquí de pie? Me burlé. De hecho, una vez tuve que elegir entre la emperatriz y la consorte Su. Pero ese día, aunque furiosa, la emperatriz arrojó su taza de té al suelo, junto a mis pies, no a mí. En ese instante supe que había elegido bien. Envainé mi daga y me di la vuelta para marcharme. Sonnanji, no te mataré. Pero como desertor, cuando regresemos a la capital, otros te juzgarán. Y a ti también. Sonnanji me gritó. Tú, una mujer del harén, atreviéndote a ir al frente, ¿crees que podrás sobrevivir a esto? Al menos respondí con frialdad, esta vida la viviré mucho mejor que tú. Sonnanji jamás lo entendería, jamás la había envidiado. Era a Xiao Xia quien despreciaba. Por mucho que se ahogara en vino y mujeres, siempre que quería comandar tropas, un ejército de élite estaba a su disposición. Los hombres tenían esa libertad. Solo tenía dos opciones, el harén o el matrimonio. Pasó medio año. Con Meng Huan, conquisté varias ciudades más de Beijian. Pero las noticias de la capital cayeron como un rayo. Retirad las tropas de inmediato. Apreté la mandíbula. ¿Estás seguro de que este es el decreto del emperador? Meng Huan frunció el ceño. Sí. El general Shen mira hacia adentro, mientras que el general Chu mira hacia el estado de Wu. Se han prolongado durante medio año, tomando solo 2 ciudades. Los suministros están casi agotados. La hambruna ha azotado varias provincias con el tesoro prácticamente vacío. No pueden sostener la guerra por mucho más tiempo. Dudó. ¿Qué más? Insistí. Los ojos de Meng Huan parpadearon.
Los estados de An y Wu proponen la paz si de Jin devuelve las 12 ciudades de Beijiang que acabamos de tomar, junto con las 8 entre Fengling y Yongping. A cambio aceptarán cesar las hostilidades y ofrecer 100.000 tais de oro. Apreté la empuñadura con más fuerza. Ese emperador perro asintió. Sí. ¿Y qué hay de la emperatriz? ¿Qué tiene esto que ver con la emperatriz? Sirvo a la emperatriz, dije con aspereza. Su guardián me lo ordena. Escribiré enseguida, enviarás esto a caballo veloz al palacio. Ponlo directamente en sus manos. Meng Huang quiso protestar, pero al ver la determinación en mis ojos guardó silencio. Días después, mientras capturaba otra ciudad de Beijiang, llegó su respuesta. No temas. Me encargaré del emperador y del grano. Sentí un gran alivio. Quemé el decreto imperial. Meng Huang, dije volviéndome hacia él, si tomamos todo Beijiang y atacamos por la retaguardia, podremos ayudar al general Sen. ¿No acortaría esto la guerra? Asintió lentamente. Un plan sólido. Pero Beijiang no caerá fácilmente. La primera conquista siempre es la más difícil. Pero esta es mi segunda vida. Conozco cada punto débil de sus campañas. 3 meses, juré. En 3 meses Beijiang será nuestro. Como las reservas de la emperatriz no pueden durar eternamente y las batallas más encarnizadas se libran con el general Sen, allí debemos usar la estrategia, no la fuerza bruta. 3 meses después, llevé conmigo la cabeza cercenada del rey de Beijiang y la arrojé ante el comandante del estado Han. ¿Seguirán luchando?, pregunté con frialdad. Si el estado Han está dispuesto a rendirse y a firmar el tratado ahora mismo, de Jing les perdonará la vida. Arrogante. El comandante se burló. ¿Crees que el estado Han se doblegará tan fácilmente? Con un rugido apuntó con su lanza y cargó directamente hacia mí. Pero a mitad de camino, sus ojos se abrieron de par en par con horror. Sus soldados se quedaron atrás tropezando, desplomándose uno a uno. Se había lanzado de cabeza al corazón de nuestras filas, solo, rodeado de mis hombres. Sobre el estado Han corría un río. Hacía tiempo que había ordenado que se vertiera pólvora en las aguas superficiales. Tanto caballos como soldados bebieron a raudales. Pronto la mayoría cayó inconsciente, esparcido por el suelo. Solo su comandante, que había comprado agua en el pueblo, mantuvo la mente lúcida. Sin embargo, incluso con la fuerza divina, un solo hombre no puede contra miles. El comandante fue capturado vivo. Ese mismo día, cayó la tercera ciudad del estado de Han. Pero la victoria fue amarga. A la mañana siguiente el general Sentinsuan vino a verme serio. Nuestro grano se ha agotado. Envié un mensaje a la emperatriz, pero no recibí respuesta. Un temor profundo me carcomía. ¿No le habrá pasado nada malo?, pregunté. Sentinsuan guardó silencio un buen rato, sin ofrecer respuesta. Así que yo mismo recorrí los pueblos en busca de provisiones, incluso despojando a Sonnanji de sus adornos y empeñándolos por grano. Desde su celda, lloró gritando, «Cuando me liberen, te lo haré pagar». Le metí un trapo en la boca. Los soldados se mueren de hambre afuera. Ahórrame tus baratijas. Las raciones disminuyeron de 3 tazones de gachas al día a una sola ración exigua. Los rostros se hundieron, la piel amarillenta, los ojos hundidos. No me atreví a arriesgarme de nuevo a campañas temerarias. En Beiyang, en el estado de Han, soportamos 3 meses de hambre antes de que Meng Huang finalmente hablara. Estratega, el emperador desea que nos retiremos. Nos está forzando. Apreté el pincel con más fuerza. Se gastaron vidas para tomar estas ciudades. Y el emperador perro los entregaría. ¿Por qué no entregar también su propia cabeza? Entreguen una ciudad hoy, y mañana entregaremos el reino. Si debemos morir, mejor morir luchando. ¿Y si ganamos? Y así, bajo mi voluntad, aguantamos un mes más. Por fin, cuando me disponía a regresar a la capital, llegó el grano. El alivio inundó el campamento. Le escribí de inmediato a la emperatriz. Qué ridículo que Sonnanji hubiera muerto por mezquinos planes de Aren en su vida anterior, incapaz de comprender ni el más mínimo secreto. Durante medio año Beijiang y el estado Han se desangraron mutuamente, hasta que ambos se desmoronaron.
El estado Wu, al ver el cambio de rumbo, se retiró. El estado An se rindió. Beijian estaba destrozado. Cuando regresé a la capital con Son Nanji y Xiao Siide como prisioneros, me esperaba la noticia: el emperador había muerto. La emperatriz me dijo que había sucumbido a una enfermedad repentina. Sin embargo, en mi corazón, sabía que si hubiera vivido, el grano nunca nos habría llegado. La emperatriz entronizó al hijo de la consorte Jin, descorriendo las cortinas para gobernar como regente. ¿Consorte Jin?, pregunté sobresaltada. ¿Cómo es que nunca la he visto? Es frágil, sonrió la emperatriz, rara vez sale de sus aposentos. ¿No debería entonces ascenderme a consorte viuda imperial ahora?, aventuré. No. La emperatriz redactó un decreto imperial. Me arrodillé de inmediato. Por mandato del cielo se decreta que Son Tianyun, hija de Son Yengli, es ennoblecida como la primera estratega de Dijin. Me quedé paralizada, con las manos temblorosas, sin atreverme a aceptar. ¿Qué pasa? ¿Estás disgustada?, preguntó en voz baja. Enmendaré las leyes de Dijin. A partir de ahora, las mujeres tendrán derecho a ocupar cargos públicos. Fue algo sin precedentes. Una mujer es estratega. Y aún así fue más allá: todos los rangos disponibles para los hombres, las mujeres también podían alcanzarlos. En Dijin, solo la habilidad decidiría. El día que me puse la toga para comparecer ante el tribunal, me llegó la noticia de que Son Nanji se había quitado la vida en prisión. A decir verdad, nunca tuve intención de matarla. Por ley, ella y Xiao Siyid habrían cumplido 10 años de prisión y habrían quedado libres. Pero quizá esperaba, incluso en la muerte, renacer de nuevo. Por desgracia, esta vez no habría retorno. El fin.